Uno de los temas por el cual me gustaría ir empezando esta charla, si se quiere entrevista, pero por ahí más que una charla, como le digo, voy a aprovechar para aprender de algunas cosas, es sobre esto que se lanzó esta semana, si no me equivoco fue el lunes, el 21 de marzo, que es la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía del Río Paraná. Sí, bueno, buenos días. Primero quiero agradecerte, ¿no es cierto?, esta invitación y decirte que, bueno, no sé quién va a aprender de quién, porque seguramente va a haber un intercambio y, bueno, no hay, primero, para ser un buen maestro hay que ser un buen alumno, Bien. ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poquito esto. Bueno, lo hacemos, lo de esta mesa, vos sabés que se ha creado una mesa que se llama Unidad por el Paraná, Sí. ¿no es cierto?, en defensa del canal Magdalena y nuestro querido río Paraná, y que la compone una cantidad de personalidades que vendría a ser la síntesis de un proceso que venimos planteando, de un proceso de un movimiento que ha surgido una nueva conciencia, digamos, nacional. Dejamos de estar un poquito menos de espalda al río, por donde Sí. fluyen los manantiales de las riquezas, y se han creado 300 foros para defender nuestro Paraná, que involucra comercio, puertos, todo lo que hace al tema del medio ambiente, la flora, la fauna. Hicimos un trabajo, los enemigos ocultos del Paraná, los 100 caños que frente a la bajante, ¿no es cierto?, pudimos mostrar cómo contaminan nuestras aguas, ¿no es cierto?, que también podemos hablar de eso. Y venimos planteando que la Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, y venimos planteando de que Argentina no tiene soberanía comercial, no planifica su economía, hemos perdido la soberanía comercial, estamos frente a enclaves coloniales, que no tenemos, que entran 5.000 buques, este año con la bajante entran más de 6.000 buques, nunca fluyeron tanto los manantiales de la riqueza, donde la riqueza se ha multiplicado por 4, no solo en la Argentina, sino en América del Sur, que así alimenta a los países más poblados de la Tierra. Es decir, aquí abastecemos parte de Asia, 65 países, digamos, se proveen de alimentos, de proteína, ¿no?, Sí. de la soja, que podríamos hablar que es la soja como vino, ¿no? Se ha corrido la frontera estos 70 millones de hectáreas. Pero puntualmente ha surgido además el tema, yendo a la pregunta, ha surgido por el tema de que se ha vencido la concesión, ¿no es cierto?, lo que hace a la que es mal llamada hidrovía. Eso quería preguntarle porque he escuchado que ha dicho que no está bueno, para decirlo de una manera, llamarle hidrovía a esta vía troncal navegable. ¿Por qué está mal llamarlo hidrovía? Y está mal porque es un primeros, aquí hay asentamientos milenarios. Sí. Bueno, los guaraníes les llamaban Paraná, quiere decir pariente del mar. Nosotros tenemos nombre. A los esclavos se le cambian los nombres, los conquistadores quisieron cambiar los nombres, y entonces vino cuando aquí se remató hasta las plazas, ¿no es Sí. cierto?, que fue en la época del menemismo, donde perdimos soberanía comercial sobre todos los temas que estamos planteando, que tiene su base en la dictadura, estamos en un momento difícil. Bien, entonces, eh, bueno, recordame un poquito la pregunta, a ver qué me decías, estaba Lo, desarrollando esto. ¿Cuál es el trabajo que va a realizar esta mesa No, coordinadora? Y sí. además le sumo otra cosa, ya que me pidió Mm. que le vuelva. También el trabajo de este foro por la recuperación del río Bueno, Paraná, que entiendo que es algo que va entonces, combinado, ¿no? claro, entonces, bueno, eh, hace 26 años que digamos que 1.238 kilómetros, este río de cualidades únicas, que vos lo podés, que circulan estos 6.000 buques, estas 127 millones de toneladas, para tomar dimensión de lo que estamos hablando, Sí. que está entre los 3, 4 ríos más importantes del mundo, que llega hasta el corazón de América del Sur,
¿no es cierto? Y bueno, respondiendo a lo anterior, no habían cambiado el nombre. ¿Qué hidrovía? Somos el segundo acuífero guaraní, tenemos asentamientos Claro, milenarios, millones de arroyos, ¿no es cierto?, lagunas, y estos 3.442 kilómetros que llegan hasta, digamos, el corazón de América del Sur, y lo que está en licitación ahora son 1.238 y que durante 26 años estuvo en manos de una empresa que es la belga Jan de Null. Los argentinos, no ejercemos la soberanía del río en cuanto a los trazos. Un trazo es decir, por dónde tiene que pasar el canal, cuánto hay que dragar, cómo y de qué manera, digamos, es un tema de soberano del pueblo o de la Argentina, digamos, del Estado argentino, que tenemos que ejercer. Eso lo está ejerciendo en los hechos una empresa belga extranjera que además no hizo nunca ningún impacto ambiental, etcétera. Entonces nos han cambiado el nombre por un lado, sí, y segundo, perdimos autonomía en cuanto a los trazos. Un trazo te hace libre o te hace esclavo, te determina una frontera, te da un daño ambiental o no. Bueno, está todo bajo otra lógica que después la podemos ir sí. desarrollando. Sí, ya voy a entrar un poco más en ese tema de la soberanía, pero para poner un poco en contexto, el 1 de julio del 2021 el Gobierno Nacional publica este decreto, el 427, en el Boletín Oficial, en el que anuncia la estatización de esto que llaman la hidrovía, en principio por 12 meses, en lo cual, según escuché que lo ha dicho, hay algunas cosas que no cierran, sobre todo para el futuro de esta estatización, para esta licitación a largo plazo que se va a dar después de estos 12 meses, ¿no? Claro, para entender esto, por eso le explicaba la magnitud de qué estamos hablando. Claro. ¿Qué es lo que pierde, digamos, Claro, no, tener en cuenta que estamos hablando frente a una licitación, primero la primera obra pública de la Argentina, la más importante. Segundo, es un tema de Estado y de defensa. Yo digo solo para citar, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, por ejemplo, en el Mississippi, donde circula el 90% de toda la producción de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso es un tema, en primer lugar, de defensa, antes de hablar de economía, Claro. porque eso está bajo el cuerpo de ingenieros de la Marina de los Estados Unidos. No es que cualquiera, usted va a entrar o al Janssen, o va a entrar al Mississippi, o va a entrar al Rin, es decir, las cuencas más importantes, de los ríos más importantes del mundo. Primero es un tema de defensa. Vamos a aclarar esto y vamos a tratar de aprovechar este tiempo para profundizarlo. Cuando hablábamos antes de los trazos, usted sabe que los 6.000 buques no pueden salir por aguas argentinas, tienen que ir a Montevideo, porque no hay un trazo, no hay una comunicación entre el litoral marítimo, ¿no es cierto?, y nuestro litoral. Es decir, los barcos están obligados a ir a Montevideo para que después, si tienen que ir incluso a Bahía Blanca, no hay posibilidad de entrar al mar argentino por aguas argentinas. Todas estas cuestiones tienen que ver, digamos, que además no se puede separar de la ocupación de Malvinas y de que nosotros tenemos 5.000 kilómetros, digamos, de una plataforma continental, y que en Malvinas está la base de la OTAN. O sea, vamos a hablar en serio en esta entrevista y vamos a plantear los grandes temas, digamos, no hay que ser ingenuo, digamos, después, digamos, esto, por eso el río Paraná, en primer lugar, es un tema de defensa cuando usted tiene una parte de su territorio ocupado, cuando no controlamos nuestro litoral marítimo y no tenemos una flota pesquera. ¿Esto qué quiere decir? Que la soberanía se la tiene que concebir como una integridad, y la soberanía se ejerce, se ocupa. Si usted entra en 6.000 barcos y no tiene ninguno, si no tiene una flota, digamos, pesquera, lo que usted no ocupa lo ocupa otro. Entonces vienen 350 barcos, los piratas del siglo XXI, por ejemplo China, ¿no?, que roban a todo el mundo, pero que ningún diplomático, ningún político denuncia, ¿no es cierto? Cuando van, nos saludamos, ¿no? Parecen relaciones carnales con todo el mundo, con China, con Estados Unidos, con este y con el otro, y no planteamos que nos saquean los mares argentinos. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que me hace? Que el tema es un tema, en primer lugar, de defensa, y hay que plantear la soberanía como un tema de integridad, más aún cuando usted tiene, ¿no es cierto?, una parte del territorio, ¿no es cierto?, ocupado, y donde en ese territorio hay una base de la OTAN. Eso es una base militar en primer lugar. Y segundo, que hay 9.000 kilómetros, hay que hablar de una integridad.
digamos, nosotros el 66% de nuestra soberanía es agua. 1, 2, el 66% de nuestra soberanía es agua. No se puede vivir de espalda al río, no se puede vivir de espalda, ¿no es cierto?, al litoral marítimo, no se puede vivir de espalda, digamos, a que somos un país bicontinental, ¿no? Entonces, cuando se habla de soberanía, el 66% es agua. Y siempre a los pueblos se los conquista en lo fundamental por los mares. Entonces, primero hablemos de esto. No es casual que no haya Canal Magdalena y que no haya comunicación, digamos así, que no haya comunicación entre el litoral y el litoral marítimo, ¿no es cierto? Y eso es un tema, por eso te digo, para que se entienda. Los trazos, cuando hablamos de dragado, cuando hablamos hacia dónde pasan los barcos, estamos hablando de ejercer o no la soberanía, usted es preso o es libre. Un trazo te puede servir para saquear o te puede servir, es decir, lo mismo en lo que entra, lo que llave, la llave de un país. Entonces, claro, después podemos ir a los otros aspectos económicos. Pero primero quiero dejar planteada esto acá, más aún cuando se cumplen 40 años de esa guerra, ¿no es cierto?, de Malvinas. Sí. Entonces, y estamos hablando de estos 9.000 kilómetros litoral, de 5.000 kilómetros de mar, y estamos hablando, ¿no es cierto?, de estos 3.442 kilómetros, de la cual lo que está en licitación son 1.238 kilómetros, para no marear a la gente, pero sepa que desde ahí, es decir, ¿qué es la Argentina en el mundo? La Argentina en el mundo es cubrir la seguridad alimentaria de los países más poblados de la Tierra, ¿no es cierto? Y en la División Internacional del Trabajo no han ubicado, es decir, no han ubicado en esta primera la gran contradicción que tiene el mundo. En el mundo tiene 3 contradicciones las fundamentales. Bien. Que tenemos que estar claros de estas cuestiones para no hacer una cuestión superficial, que dijo, que no dijo, que decreto, que la gente no entiende nada. Vamos a hablar de los temas de fondo. La Argentina se integra al mercado mundial de forma unilateral, súper especializada, ¿no? Y esto es es una política de la principal contradicción que tiene el mundo, que ordena todas las contradicciones y le ordenan la vida al mundo. ¿Cuál es? La contradicción entre los países opresores y la contradicción con los países oprimidos. ¿Qué lugar está la Argentina? La Argentina está en el lugar, digamos así, de país oprimido, dependiente, como diría Carlos, no solo, es decir, nos han convertido en una colonia y hay una aguda disputa por cada paso de nuestro territorio, ¿no? Esa integración de carácter unilateral, donde usted tiene que cubrir la seguridad alimentaria, que lo fundamental del mercado es China, viene esa integración unilateral, lo hacen donde esta dicotomía de la Argentina, donde hay un lugar donde hay crecimiento, desarrollo, innovación, se multiplican las cosechas por 3, por 4, ¿no es cierto? Somos favorecidos con los precios internacionales, pero lejos de igualar, desiguala, ¿no es cierto? Claro. Entonces, digo, para no hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de río. Bueno, todos los países del mundo, como te mencioné antes, ningún estado, ni el Yangtze, digamos los chinos, ni el Mississippi de los Estados Unidos, ni el Rin, es un tema de estado. Eso no, nadie le va a dar el control de semejante autopista que llega al corazón de América del Sur, ¿no es cierto? Y que produce, digamos, se ha corrido la frontera 70 kilómetros. De aquí sale la proteína del siglo XXI, ¿no? Esto es importante enmarcar, ¿no? Entonces, vamos ahora, fíjate qué sencilla que es la respuesta. ¿Por qué todas estas idas y vueltas? Decreto, contra decreto, otro decreto. Fíjate qué sencilla que es la respuesta. Y la respuesta que todo el mundo quiere, la principal unidad hídrica, fluvial, de carácter estratégico, donde se concentra el corazón de la producción de América del Sur, lo fundamental, ¿no? Todo el mundo, eso es energía, eso es madera, eso es agua dulce,
¿no es cierto? Eso es soja, eso es maíz, eso es mineral de hierro. Aquí se concentra lo principal del mineral de hierro, reservorio de agua dulce, de reservorio de mineral de hierro, que es en la parte de Brasil y la parte del Matu, y el Motum, que sería la parte de la principal mineral de hierro de cielo abierto, que está en Bolivia. Y eso es más importante que la soja. Entonces, por eso hay que controlar, no solo por lo que venimos, no solo por el presente, sino por el futuro, necesitan controlar esta unidad hídrica fluvial de carácter estratégico a escala universal, ¿no? ¿Y en quién lo quiere? Todo el mundo quiere, todas las potencias, los franceses lo quieren, los Estados Unidos lo quieren, Dinamarca lo quieren, los ingleses van, ¿no es cierto?, detrás de los belgas, ¿no? Está la Jean de Null, pero detrás de los hay en esta división que yo le mencioné de los países oprimidos y países opresores. Aquí están los de primeras, en cuanto a los opresores, los de primera están los de segunda. Entonces algunos actúan como máscara. Claro. Pero detrás de esto, como en el mismo caso de Vicentín, ¿qué capital nacional? Sí, capital nacional tiene 100 años. Surgió como un kiosco, pero nada más ni nada menos está aliado, ¿no es cierto?, lo que fue el caso de la Glencore. Y la Glencore es anglo-suiza, están los ingleses, ¿no es cierto? Entonces, usted ve que parece que estamos hablando de dragar un río, pero cuando yo le empiezo a describir todo esto, y si seguimos podemos hablar horas de esto, ¿no es cierto? Pero tenemos que darle un orden a las cosas. ¿Qué lugar tiene la Argentina en el mundo? Todo el mundo quiere nuestros puertos, nuestra industria naval, ¿no es cierto? Quieren todo lo que mencionamos, quieren saquear, bueno, necesitan que el mineral, necesitan la madera. Usted, por ejemplo, no hablamos del río Uruguay, ¿no? No hablamos del río Uruguay. El río Uruguay es el arroz, es la madera en bruto, van los troncos directamente a China. Esto, usted sabe que en el 2016 hizo el dragado, desde el punto de vista ambiental casi criminal. Le llevaron a 22 pies al río Uruguay, ¿no es cierto?, que es otra unidad productiva, que es la unidad productiva de la carnes blancas, ¿no es cierto?, en cuanto a la cuestión avícola, la parte ganadera, pero sobre todo la cuestión también de los cítricos, pero particularmente ese gran humedal que vimos ahora en Corrientes, ¿no? Vimos los incendios tremendos, sí, más de 800.000 hectáreas. Entonces necesitan controlar las rutas, ¿no? Para saquear la Argentina se necesita controlar las rutas, ¿no? Los trazos, digamos, hay un cambio en este tema de los trazos. Le puedo ampliar un poquito más sobre esta materia, porque hay un cambio de carácter estructural en todos los trazos, en toda América del Sur, donde la están cortando en 10 pasos, los pasos bioceánicos. Esos trazos que se están dando, ¿no es cierto?, obedece que el eje deja de ser el Atlántico y esto va al Pacífico. ¿Por qué? Porque la meca, para esta superpotencia, la meca es Asia, y claro, dentro de Asia, China. Y entonces esto modifica los trazos de las rutas, de los ferrocarriles, de los aeropuertos y también, digamos así, de lo que hace a lo que va al Atlántico. La Argentina siempre fue un tobogán, ¿no es cierto?, del Pacífico hacia el Atlántico. Después de, digamos, en el Imperio Español, en la conquista, en los 300 años de conquista, en lo fundamental, el centro de gravedad era el Pacífico y esta zona era marginal. El centro era La Plata. ¿Cuál era la matriz productiva de América del Sur? La matriz productiva de América del Sur eran las minas de Potosí. Y ahí se crearon las universidades de Chuquisaca, ¿no es cierto? No basta la base material, sino la superestructura para poder colonizar, explotar, extraer, saquear. Eso cambió después de la Revolución de Mayo y el eje pasó a ser el Atlántico, ¿no? Bueno, hoy con este fenómeno de China, ¿no es cierto?, que tiene 500 millones de obreros industriales
y que Asia en su total tiene 1.000 millones de obreros industriales. La industria, digamos, ha pasado a ser hegemónica, entonces están cambiando todos estos trazos, ¿no? Y el trazo pasa, al cambiar a ser el eje del Pacífico, entonces la Argentina, para cerrarte y abrir las preguntas y no extenderme, es si la Argentina fue un tobogán, primero del Atlántico al Pacífico, y después de la Revolución de Mayo se dio vuelta, ¿no es cierto?, y pasó a ser del Pacífico hasta el Atlántico, y ahora se va a un doble tobogán, ¿no? No sé si se entiende, Sí, digamos, esta cuestión. sí. Nombró varias veces esto de la cuestión de la defensa, la cuestión de la soberanía que debería tener Argentina sobre esta vía navegable, y que al no tenerla, por supuesto, hay un montón de perjuicios. Digo, nombró el tema de los alimentos, el tema de la cuestión de la producción. Digo, hay muchos perjuicios y cosas que perjudican a la sociedad argentina, no solo en materia económica, desde hace más de 20 años. Claro, esa es la dicotomía un poquito, cuál sería la razón por la cual fluyen los manantiales de la riqueza en un sentido. Exacto. Y por qué tanta desigualdad, por qué cosecha récord, por qué pobreza récord, claro. por qué tanta felicidad en un lado y tanta infelicidad en el otro, ¿no es cierto? Bueno, primero hay que decir que en este modelo es tremendamente exitoso en un sentido. Sí. ¿Por qué? Y porque nunca, digamos, el problema de América, primero la tierra, segundo la tierra y tercero la tierra. ¿Por qué? Porque en nuestra Revolución de Mayo resolvimos romper las cadenas con España, pero no resolvimos, ¿no es cierto?, las tareas democráticas, sobre todo en la tierra. Entonces la tierra está, yo ahí he escrito que entre el 2 y el 10% tiene, digamos, el 50% del territorio de América del Sur, no se ha democratizado. Mientras no se democratice eso, no se democratiza la felicidad. Este corrimiento, digamos así, un poco de la frontera, para hablar los temas de fondo, que es lo que está, porque entonces, ¿qué pasa? Han multiplicado el valor de la tierra por 1000. Este corrimiento de la frontera provocó, además de la deforestación, que podemos hacer una página sobre todo el tema medio ambiente, han multiplicado el valor de su tierra, un gran negocio inmobiliario. Ahora vienen por los humedales. No se pierdan, chicos, hay un artículo que va a escribir, que va a salir entre hoy y mañana, le anticipo, sobre el tema de los humedales, las 1,5 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, en nuestra provincia de Santa Fe, de los bajos submeridionales, que vienen a sojizar. Esto es lo que están trabajando en todo esto. Entonces, nunca digamos, el latifundio, la gran propiedad de la tierra, el monopolio de la tierra, nunca valorizaron tanto sus campos, nunca ganaron tanto. Usted tenga en cuenta que 1/3 de todas las cosechas, que ningún economista que usted siente acá, salvo Carlos y algunos más, gente que está, no hablan, no consideran la renta. Mire, la renta es el alquiler por el monopolio y el uso de la tierra. ¿Sabe cuánto representa eso? Que pagamos los alimentos cada uno de los argentinos. 1/3 de los 35.000 millones de dólares, ¿no? 1/3, más de 10.000 millones de dólares, van a las arcas de estos tipos que no tienen, digamos, que no trabajan, que no producen, que son parásitos y que no se le aplica ningún impuesto. Vuelvo a reiterar, es decir, 1/3 de las cosechas se produce a través de pagos de alquileres por el monopolio, uso y tenencia de la tierra. No, que además ellos no la trabajan 2.500 pools de siembra. Entonces, y por otro lado, podemos hablar después de los puertos, otros grandes ganadores, el capital financiero, ¿no? Por un lado te queda, no controlas el comercio, no decidís a quién le vendés, cómo lo cobrás, cómo comprás. Y de ahí se deriva la cuestión de la moneda. Si vos al no tener soberanía comercial, no tenés soberanía monetaria. Para resumírtelo, hay grandes ganadores, ¿no? Grandes ganadores por un lado, y por otro lado, y la integración al mercado mundial es a cambio de un tema. Yo quiero ser absolutamente claro sobre este tema. Es a cambio de enterrar toda posibilidad de industrialización de la Argentina. No hay un auto argentino, no hay un camión argentino, no hay una moto argentina,
se están haciendo todos los trazos para los ferrocarriles, pero los durmientes vienen de afuera, las locomotoras vienen de China, los vagones vienen de China, ¿se entiende? Sí. Es decir, que si usted quiere, ¿cuál es el principal drama que tiene la Argentina? El principal drama que tiene la Argentina es el desempleo, pero no en general, sino industrial. Y nosotros tenemos que industrializar la Argentina. Cuando yo, para que se entienda, quiero que se entienda, a ver, cuando hablo de una integración al mercado mundial de carácter unilateral, me refiero que te llevan toda la materia prima, te súper especializás en alimento, en proteína, pero a cambio de eso no te entierran toda posibilidad de un desarrollo autónomo, integral de la industria que cree millones de puestos de trabajo, que es el drama que tiene la Argentina. Por eso te compro, pero a cambio me tenés que comprar los vagones, los durmientes, los rieles, para tomar un ejemplo. Claro. Me gustó eso de la industrialización de Argentina, que por supuesto es una de las cosas por las cuales hay seguramente tanto desempleo y tanta crisis económica en los últimos años. Y esa cuestión de industrializar Argentina es también una forma, digo, de reclamar una soberanía económica y sobre todo este reclamo de la soberanía que estamos charlando, ¿no? Claro, porque usted tiene, por eso digo, hay una soberanía del territorio, del espacio, de los trazos. Sí. Si no basta declarar, como diría Carlos, nos han dejado la escarapela, no basta además sentirnos que somos argentinos porque nacimos en la Argentina. Hay que conocerla, hay que amarla, hay que quererla, para después defenderla. Y ahí viene otra pregunta, ¿quién la planifica la Argentina? Exacto. Entonces, ¿cuál es el proyecto de planificación en materia del acero? No hay posibilidad de desarrollar ninguna industria si usted no tiene soberanía sobre el acero. Sí. Usted tiene que tener el acero para fabricar los barcos. Si vienen 6.000 barcos, ¿podremos fabricar la barcaza? ¿Podemos fabricar los barcos y crear millones de puestos de trabajo industrial? ¿Podremos tomar lo mejor nuestros científicos, nuestros técnicos, nuestros profesionales, recrear las universidades obreras, las escuelas técnicas agrarias, pero para un desarrollo que tiene como centro no la exportación, sino el mercado interno? Todo eso lo hicimos, pudimos y sabemos. Tenemos que tomar lo mejor, porque detrás de esto, hay una colonización en materia soberana de la industrialización. Usted sabe que nosotros pudimos fabricar en algún momento no solo barcos, ¿no? Nuestra industria nació con la industria de defensa. Mire, ayer estuve en la provincia de Córdoba y bueno, la industria nuestra nace con la Revolución de Mayo, ¿no? Es decir, y con el acero. Entonces, bueno, es decir, este es el drama que tiene la Argentina. Tiene que recuperar su soberanía en todos los planos. Soberanía sobre su historia, ¿no? Soberanía sobre quién planifica la cuestión agraria. Los argentinos, un país agrario que no habla del tema agrario. ¿Quién discute la cuestión agraria? ¿Quién planifica qué se siembra, cómo se cultiva, cuáles son las unidades productivas, cuál es el tipo de desarrollo que tenemos que tener? Porque acá no hay duda que en algunos lugares, ayer estuve, por ejemplo, digamos, la zona de Jesús María, Córdoba, sí, toda la zona maicera, sin zacate, y la verdad que el crecimiento, el desarrollo, la innovación, ¿no es cierto?, el progreso que ha habido ahí es impresionante. Ahora, ese progreso y ese desarrollo son como islotes, ¿no?, donde no tenemos, es decir, aquí somos 45 millones de argentinos, pero ¿quién tiene tierra, soja? Bueno, hay 40 que están afuera, no tenemos ni soja a $600, ¿no es cierto?, ni maíz a 200, no sé cuánto, $80, ni trigo, ¿no? No tenemos, ni tenemos tierra. Bueno, esta es la contradicción que tiene la Argentina. El problema de que necesitamos una industrialización, un desarrollo y una planificación de carácter, ¿no? Eso es lo que se ha perdido, que es lo que está detrás de todo esto. Al principio mencionó este documento, este libro que sacaron el año pasado, que es, le quiero decir que me fascina el título que han, y lo tengo para leerlo, que es Argentina sangra por las barrancas, sí, del río Paraná.
Y lo resumo en una muy, muy breve reseña a todo lo que estamos hablando, que es los intereses políticos y económicos que encierra este proyecto, que es la concesión del canal navegable troncal, junto a una mirada geopolítica regional vinculada a la integración comercial, que es más o menos esto que venimos hablando, ¿no? La cuestión geopolítica y esta soberanía sobre nuestra cuestión productiva, Sí, económica. nosotros aquí, miren, yo no vengo a hablar a denunciar, yo vengo a proponer. Excelente. Yo acá vengo, nosotros no nacimos para vivir llorando. Si no venimos acá, somos paisanos, esto que siempre digo, que llevamos el país adentro. Entonces a mí, yo vengo a hablar de qué, de propuesta. Nosotros tenemos que recuperar, salir de los enclaves coloniales que tenemos en nuestra provincia de Santa Fe. ¿Qué quiere decir un enclave? Quiere decir que en el mundo hay puertos privados, pero nunca puede haber un puerto si los puertos son del Estado. Nosotros tuvimos 70 años de guerra civil. Vuelvo a reiterar, tuvimos 70 años de guerra civil. Se regó la sangre argentina en su guerra civil, la más larga casi sin antecedentes, digamos así, en la historia, una guerra civil después de una revolución. Pablo Camogli habla de 101 años de guerra civil. No tiene antecedente en la conformación de los estados y las naciones. ¿Y por qué fue? Fue por el problema de la tierra, el territorio, en la organización nacional, y el otro problema por el puerto. Claro. Bueno, aquí hay una particularidad. La particularidad es si esa guerra civil que entra y que sale. O sea, el control del puerto y que entra y que sale. Por eso tuvimos 100 años de guerra. Aquí hay descubierto estos muchachos de que China, COFCO, tiene el 20% de la soberanía comercial sobre un territorio donde los órganos, por ejemplo, la aduana, la FIC, actúan dentro de su territorio. Es decir, el Estado chino tiene el 20% de la soberanía comercial argentina. No son lo más importante, te lo habrás escuchado. No, lo más importante son los que están bajo la OTAN, que sería no solo Estados Unidos, sino toda una parte de Europa. Ahí están los ingleses también, que tienen el control de esto, por ejemplo, cuando hablamos de COFCO. Cuando hablamos de COFCO hablamos de China, pero cuando hablamos de ADM, que es de los Estados Unidos, podemos hablar de Bunge de los Estados Unidos. Cuando hablamos de Cargill, que no son solo puertos, sino que tienen una ocupación geográfica en todas las... Por ejemplo, ayer venía por la Ruta 9 y te encontrás con que tienen un peso territorial. Van sacando a las cooperativas de los pueblos y entonces tenés un peso territorial, ¿no es cierto? Te encontrás con plantas de Bunge o de Cargill o ADM que tiene este 33% de la soberanía comercial. Y dentro de esa, te vuelvo a mencionar la perla de todas, Renova, la anglo-suiza. Usa Suiza como máscara, pero son los ingleses, ¿no es cierto?, que tuvieron detrás de la estafa más grande que el gobierno se podía ilustrar con este gran hombre, este gran gladiador Carlos Delfrade, ¿no es cierto?, a través de su libro Vicentín, donde denuncia 800 y cómo le robaron en 24 horas en un rato, ¿no es cierto?, $1.000 millones estafando a los argentinos. Entonces, usted, volviendo a la propuesta, ¿cuál es la propuesta? Recuperar la soberanía comercial. ¿Para qué? Para recuperar la moneda. Usted no tiene posibilidad de recuperar y planificar, o sea, cualquier proyecto emancipador, donde el pueblo sea protagonista, los argentinos, poseer la riqueza, administrarla, organizarla, planificarla, ¿no? Para que fluyan los manantiales para el pueblo, la primera condición es que usted tiene que controlar el comercio exterior. Decidir a quién le vende, cómo le vende, lo que mencionamos antes. Y de ahí se deriva otro problema. Después del territorio, el segundo aspecto de que hace la soberanía es la moneda. Cuando estaba en discusión si nosotros en 1816 íbamos a declarar la independencia, San Martín le escribe una carta al Congreso
y le dice, ¿qué esperamos? Estamos haciendo la guerra a España, etcétera. Vamos a cruzar la cordillera de los Andes. ¿Qué esperamos nosotros? Y acuñamos moneda. Tenemos moneda. ¿Qué esperamos para declarar la independencia? Bueno, los argentinos no tenemos moneda. La moneda real es la moneda de exportación del dólar que lo controlan los exportadores. Mi propuesta es sacar de la ley de identidades financieras de la dictadura y nacionalizar la banca. Una vez que nosotros los argentinos, como ya una vez se hizo, ¿no es cierto?, en el primer gobierno de Perón, ¿no?, o como podemos tomar de otras corrientes lo mejor de Irigoyen en materia del petróleo, es decir, no hay posibilidad de refundar la nación argentina si nosotros no controlamos el comercio y controlamos la moneda. A partir de ahí, usted tiene el control del crédito. Y a partir de ahí no hay posibilidad de ningún desarrollo si usted no tiene crédito. Soberanía sobre el crédito, donde el crédito no tiene que tener como fin, digamos, la usura, la timba de carácter parasitario, sino que tiene que tener como objetivo el crecimiento, el desarrollo de la producción, el mercado interno. Cuando usted tiene el comercio, ¿no?, y usted tiene moneda, y usted tiene, digamos así, soberanía sobre el crédito, y con eso planifica el desarrollo de una nación, ¿no? Bueno, a partir de ahí puede haber felicidad del pueblo argentino. Ningún proyecto, ¿no es cierto?, serio, aparte porque son cosas que le hicimos como le mencionaba. Aquí podemos a partir de tener a partir de que usted tiene esto, comercio y moneda, a partir de ahí nació nuestra industria. Teníamos la industria del acero, la industria automotriz, la industria de defensa, ¿no? Llegamos a tener la cuarta marina mercante más importante del mundo. Nosotros llegamos a tener en 4 años la industria naval más importante del mundo, donde nosotros le hacíamos el flete a Brasil. Todos los años, estos que quieren toda la hidrovía se llevan 3.500 millones de dólares, se llevan en concepto, ¿no es cierto?, de flete, porque detrás de estas cuestiones, ¿sí? En el dragado se llevan 400 millones de dólares a Yandenul, ¿no es cierto? Pero en lo que hace al flete, usted sabe, la industria naval es la industria más vieja del mundo. Sí. Desde los vikingos, para que los chicos nos entiendan, para acá, el hombre se fue integrando en el mundo a partir de la industria. Descubrió fabricar un barco. Claro. Bueno, nosotros, sin poner un peso, la Argentina, a partir de una ley de reserva de carga, porque usted en materia comercial puede, lo hemos explicado hasta el cansancio, y van a pasar 5, 10, no sé cuánto, y vamos a seguir insistiendo con esto, porque además lo hicimos, pudimos. Si usted tiene el 50% del derecho del flete, todo lo que usted compra en el mundo y todo lo que usted vende al mundo, eso en la Argentina son 3.500 millones de dólares que le da para financiar, ¿no es cierto?, financiar, digamos, la industria naval y crear miles y miles de puestos de trabajo industriales, ¿no es cierto?, activar las escuelas, ¿no es cierto?, de la cuestión técnica, los colegios técnicos, la industria naval, etcétera, y resolver los grandes dramas de la educación. Porque la educación, si uno entra y no sabe para qué, si tiene que haber no basta un proyecto individual, familiar, no, se necesita los proyectos colectivos, donde el maestro tiene que saber para qué enseña, ¿no? Y hay una cuestión individual y una cuestión, ¿no es cierto?, colectiva. Hay una cuestión personal, se entiende, para que te puedas realizar, para que te puedas movilizar, ¿no?, como pasó en distintos antecedentes internacionales. Es decir, tiene que haber una causa superadora. Pero si la Argentina la planifica Cargill, Bunge, ADM, ¿no es cierto?, la planifican otros Soros, que no son argentinos. Soros, bueno, no, estos 2.255 tipos que tienen el 49,6% del territorio de la provincia, Sí. ¿no?, etcétera. No sé si nosotros tenemos nuestros astilleros, podemos crear, se necesita la chapa, ¿no? Bueno, necesitamos para producir el acero, necesitamos y bueno, tenemos que ir a buscar el mineral, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero importante estos dos conceptos, moneda y soberanía comercial, para que se pueda ejercer la soberanía del pueblo sobre su riqueza, que es lo que está en cuestión. Quiero ir hacia un punto que, por supuesto, cuando hablamos de la hidrovía, lo voy a resumir así, ya, a pesar de que no le gusta la palabra, no está buena la palabra, va a quedar pero claro. La gente, claro, pero mientras los para lo resumirlo, que es el tema ambiental, que hablábamos sí. al principio, y fundamentalmente su punto de vista sobre esto que la sociedad denominó como ecocidio, ¿no? Que recientemente hemos visto lo que pasó en Corrientes, pero que viene pasando desde el año pasado, pasó aquí enfrente de la ciudad de Rosario, digo, los que vivimos en la ciudad lo hemos visto durante varios meses, cómo se quemaban el delta del Paraná, y toda esta cuestión que también ahí entra eso que nombraba del latifundio y todo lo demás. La soberanía ambiental también es algo que hay que reclamar. Claro, primero no se puede plantear la cuestión ambiental en términos de, digamos, por fuera de las relaciones de poder. Quiero dejar claro esto. Sí, por no favor. Se puede plantear la cuestión ambiental por fuera de las relaciones de poder. ¿Quién hace este daño? Yo les puse un capítulo que le llamo Los enemigos de la tierra y del hombre, de la flora, de la fauna, del agua. Es decir, yo no digo, como dice Yupanqui, yo no digo que para vivir el hombre de que nació no necesita hacer algún daño, pero más de lo debido, y esto es mucho más que más de lo debido. Es decir, aquí ha habido un cambio de carácter estructural que ha hecho el latifundio. Esto se lo quiere esconder permanentemente bajo la alfombra. Hace algunos años, discúlpeme, lo vamos a ilustrar en esta entrevista. Perfecto. Tuvimos una reunión con un gran hombre en la crisis del 2001 cuando saltaba cambiamos 5 presidentes. Tuve una reunión con el señor Monseñor Mirás, un gran hombre comprometido con lo de abajo. Este obispo estaba comprometido, un hombre muy comprometido, Monseñor Mirás. Tuvimos una reunión en la crisis del 2001 y él me dice, mire, yo le dije, mire, digo, ¿qué voy a hablar? ¿Que hay pobre, que hay conflicto? No, dijo, se me ocurrió decirle, mira, hay dos problemas que tiene la Argentina, Monseñor. Yo entiendo la dependencia y el latifundio. Y entonces, Monseñor Mirás me dijo algo que tiene mucha importancia. 3 cosas. Uno, que la Argentina corría riesgo de secesión frente a semejante desprendimiento de no ejercer su soberanía. Ya me lo dijo, en el año 2001. El otro tema, el tema del latifundio, dijo, usted sabe que yo estuve haciendo la cuenta y que la Argentina tiene 131 millones de hectáreas que son productivas y que si la repartimos un poquito nos da 30 hectáreas cada uno en aquel momento. Y le dije, bueno, pero hay otro problema que la deuda, claro, dice, fíjese lo que pasa con la deuda, me decía Monseñor. Usted sabe, dice, que usted compra un coche, un auto, sí, no compra un vehículo, y dice, usted sabe a cuánto lo compra, a quién le debe, cuánto hay que pagarle, en qué tiempo. Los argentinos no sabemos ni a quién le debemos, cuánto debemos, por qué le debemos, ¿se entiende? ¿Por qué se generó la deuda? Exacto, ¿por qué se generó la deuda? ¿Dónde fue? No nos fuimos para nada de tema. Volvemos a lo mismo. Bueno, acá hay una clase latifundista, sí, que corrió la frontera 70 millones de hectáreas. Para que la gente podamos ver un poquito los números, desde que surgimos como nación en América del Sur, lo que está destinado a la agricultura son 70 millones de hectáreas. En los últimos 30 años son 140. ¿Qué quiere decir? Que desde el año 1810 aquí se dio vuelta, se duplicó en 30 años. Esto involucra Uruguay, Paraguay, Brasil y la Argentina. Nosotros tenemos gráficos sobre todos estos temas en tiempo real. ¿Sabe cuál es la provincia que más se corrió la frontera, que borraron los bosques? Los enemigos de la tierra y del hombre, el gran negocio inmobiliario donde multiplicaron los valores, digamos, de sus campos, donde barrieron con los pueblos originarios. La propuesta en los últimos 30 años de los pueblos originarios fue topadoras. Le robaron las tierras comunitarias, ¿no? Barrieron con las topadoras
Y entonces, bueno, estamos frente a esta situación, digamos, una situación que ha cambiado, digamos, este corrimiento de borrar 70 millones de hectáreas de los bosques nativos ha producido un cambio en la condensación de los aires, de los ríos volantes, Claro. de los drenajes de los ríos. Esto se combina con otro problema, que es el cambio de carácter global, ¿no es cierto? Nosotros damos una crisis hídrica solo comparable a 1916 o 1946. Sí, 1946, la que estamos atravesando ahora, ¿no es cierto? Por eso la bajante del río Paraná. Pero detrás de esto, digamos, además hay que digamos, ese corrimiento cambia los ciclos de lluvia, cambia los drenajes. Y además hay una extracción también que hablamos, que si ustedes vieron por qué vienen, que si vieron este problema de corriente. Sí. Bueno, son empresas multinacionales que tienen miles y miles de hectáreas, vienen a llevarnos el agua a través de los eucaliptos. Un eucalipto necesita 250, 280 litros, 200 litros de agua por día. Entonces, digamos, se necesita cambiar las relaciones de poder, ¿no? Ejercer la soberanía en cuanto sin democratizar la tierra, sin resolver las tareas inconclusas. Es imposible que nosotros podamos ir, digamos, en relación a qué le importan a ellos. O sea, detrás de esto, ¿qué interés hay? Las ganancias. Su fin es la ganancia. No le interesa ni la flora ni la fauna, ni en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que está detrás, digamos, los trazos, por ejemplo, quisieron cambiar ahora los trazos de los ríos. Bueno, para ahorrarse unos kilómetros había que pasar frente a la gente de ahí en Ramallo, ¿no es cierto? Y bueno, destruir todo el medio ambiente, la cultura de un pueblo, las playas, hay que destruir todo. ¿Cuál era el fin? La ganancia del latifundio, ¿no es cierto? La ganancia de los exportadores, la ganancia del capital, ¿no es cierto?, financiero, y todas las ganancias esas se transforman en tributo que en lo fundamental se va afuera y no hay un proceso de recapitalización. Pero, digamos, entonces digo, los enemigos de la tierra, del hombre y de la fauna, no hay que desvincularlos de las relaciones de poder, tenemos que plantear las relaciones de poder, ¿no es cierto?, y cambiar, proponernos, crear una masa crítica. Por eso yo saludo al movimiento, este movimiento nuevo. Te veo, no sé lo que me gusta estar aquí frente a pibes tan jóvenes, ¿no es cierto?, charlando estos temas, porque ha nacido una nueva esperanza en estos movimientos que plantean toda la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, y que, bueno, se trata de ocuparnos no solo del presente, sino del futuro. Sí, justamente iba a ir a eso de lo que las juventudes, las nuevas generaciones están reclamando en la cuestión del ambientalismo, si se quiere, que es esta cuestión de la explotación productiva que tiene Argentina y el cuidado del ambiente. Digo, se habla de desarrollo sostenible y se generan acuerdos, pero a la hora de la cuestión productiva, de instalar industrias, de las que sea, podemos hablar de todas las industrias, no se tiene en cuenta el cuidado del ambiente. Y ahí se generan estos problemas como hablamos del ecocidio en general, digo, no solamente el tema de la quema de tierras, ¿no? Claro, bueno, en esta división internacional que hablamos del mundo, Sí. o la división internacional del trabajo, también hay Sí. una división en cuanto a los países contaminantes y no contaminantes. Entonces, las industrias más contaminantes extranjeras la derivan en estos países. Claro. Hubo un movimiento muy interesante, ¿no es cierto?, que fue Villa Sin Veneno, que fue una lucha de varios años contra Mitrón, ¿no es cierto? Y si ha habido contra el movimiento, contra las quemas, si hay un movimiento, hay un nuevo amanecer, y eso nos llena de esperanza, digamos así, hay un nuevo amanecer en la Argentina de un compromiso, ¿no es cierto?, una nueva conciencia que está emergiendo, que es minoría, que no es mayoría, pero sí está abriendo una brecha, ¿no es cierto?, donde tenemos toda la esperanza de que se ponga en cuestión y tiene el protagonismo fundamentalmente de los pibes. No, ya los pibes no están, no es mayoría, vuelvo a reiterar, pero ha surgido algo nuevo que llena de esperanza, que deja de estar de espalda, ¿no es cierto?, a una cuestión inseparable. No se puede separar al hombre de la tierra. ¿Se entiende? Los incas decían, bueno, dice, el hombre que de tierra que anda. No podemos vivir de espalda a la flora, a la fauna, al agua,
¿no es cierto? ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que me parece que viene y lo que está, y esta es la esperanza que tenemos de resolver esto. Hablamos un montón de soberanía y por supuesto no podemos soslayar el tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Digo, en un par de semanas se viene estos 40 años de esta guerra, donde hay un montón de temas para charlar, ¿no? Bueno, primero que se ha abierto, hay guerras injustas, desde que el hombre pisa la tierra, que bajó del árbol, siempre hubo guerras. Sí. Pero hay que tener claro que hay guerras justas y guerras injustas. Y las Islas Malvinas son nuestras. Más allá de los fascistas, de la dictadura, se entiende que conducieron la guerra. Ahora estamos en una semana, ¿no es cierto?, con el 24 de marzo, que esa dictadura vino, de paso vamos a unir la cuestión democrática y la cuestión nacional. Totalmente. Vamos a cerrarlo así. En lo que hace lo democrático, esa dictadura vino a tumbar las chimeneas, Totalmente. a fabricar la deuda externa, tumbar nuestra industria, nuestro desarrollo independiente, a que no tengamos moneda. Por eso crearon todas las leyes fundamentales, están con la dictadura. Y bueno, entonces estamos una semana, digamos, la patria está herida en este momento, por lo que ha pasado con el fondo, ¿no? Por esto. Pero decirte que mi homenaje a esos patriotas, más vigente que nunca, en un mundo que va a un nuevo reparto como lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Porque lo que estamos viendo en Ucrania se da en un marco, ¿no?, donde se está entrando en una fase, el mundo está entrando en una fase, que esto lo explico, lamentablemente se fue concretando lo que planteé en la introducción de nuestro trabajo, donde se va creando, digamos, se va conformando dos bloques, sí, en el mundo, ¿no? Y en eso hay que unir a lo de Malvinas. Malvinas más vigente que nunca, más soberanía que nunca. La causa de Malvinas en una Argentina, en un mundo que va a un nuevo reparto, tiene que estar más vigente que nunca, ¿no es cierto?, y traducida en todas las cuestiones más concretas. Así que vamos a estar juntos contra nuestros combatientes y vamos a estar con aquellos que vinieron, que mataron, que secuestraron, ¿no? Vamos a estar con los, ¿no?, reivindicando, digamos, la lucha democrática de aquellos que vinieron, además de todas estas cuestiones, vinieron a tumbar las chimeneas, que un poquito lo que hablamos. ¿La invasión de Ucrania es una guerra injusta? Yo creo que sí, totalmente. Porque yo creo que en el sentido de que partimos de un principio, la libre y autodeterminación de los pueblos, ¿no? Desde ya que esto no se puede ser ingenuo, esto está en el marco de estos dos bloques que se han conformado, la OTAN, porque ahora nos vamos a embellecer la OTAN, que es hegemónica en el mundo, ¿no? Porque acá venimos de una superpotencia política, económica y militar que ha invadido, que ha tirado toneladas de bomba en todos los países, ¿no es cierto?, que oprime, que extorsiona, que nos mete la deuda, que es la OTAN. Ahora, no por eso no le vamos a reconocer a Ucrania, ¿no es cierto?, la libre y autodeterminación de los pueblos, ¿no? Eso es lo que nosotros planteamos, pedimos para nuestra Argentina en esta división del mundo, libre y autodeterminación de los pueblos sobre su soberanía, ¿no es cierto? Pero ya esto entró en otro tema, que entró en esta cuestión de la conformación de los bloques, es decir, no te mencioné las otras dos contradicciones, una, la contradicción entre países opresores y países oprimidos, y aquí está atravesado también por la contradicción entre los países imperialistas que se empezaron a repartir el mundo. Claro. Así que más vale que reivindiquemos más que nunca, ¿no es cierto?, gesta como la de Malvinas, en un momento que hacia dónde va el mundo, lamentablemente. Mañana también hay una fecha sumamente importante, que es el 24 de marzo, donde también estamos casi para cumplir los 40 años. Y ya que estamos hablando del tema de los derechos humanos, que es un tema que me interesa mucho, el 10 de diciembre del año que viene, del 2023, en pleno contexto electoral, se van a cumplir justamente también 40 años de democracia, ¿no? Una palabra que hoy en día parece como que se ponen
en duda en algunos contextos, no solamente en Argentina, sino en general, y es la soberanía democrática, podríamos llamarlo. Yo creo que sí, yo creo que es un triunfo del pueblo argentino. Si este pueblo tiene páginas gloriosas, que muchas veces la quieren esconder, sí. pero nosotros fuimos una parte importante de la emancipación americana. Nosotros tenemos páginas gloriosas de ya, ningún camino es lineal. Entonces, en esta materia, digamos, bueno, creamos un movimiento por los derechos humanos de referencia a escala mundial. Sí. Y fue la dictadura que menos duró. Si hay una tradición de lucha democrática del pueblo argentino que jamás van a poder quebrar. Y que, bueno, vamos a estar, ¿no es cierto?, de allá, junto a Carlos y a todo, Mercedes Meyer, bueno, toda la gente. Esto es un movimiento infinitamente amplio, comprometido, pero hay que plantear de que necesitamos democratizar la felicidad, la riqueza, las decisiones, la planificación, etcétera, un poco lo que hablamos. Sí. Por un lado conquistamos 40 años de democracia, decimos nunca más, pero por otro lado necesitamos, digamos, nunca ha crecido tanta desigualdad en los últimos 40 años que un poco ha sido, bueno, esta es la pelea, por eso más vigente que nunca lo de Malvinas, la causa de Malvinas, ¿no? Más vigente que nunca la tarea de democratizar, ¿no es cierto?, defender nuestra democracia y en ese camino democratizar lo que tenemos que democratizar, que es la soberanía para la felicidad. Nunca olvidarnos. Queremos la democracia, pero queremos poseer la Argentina, poseer su riqueza, administrarla, organizarla y planificarla para la felicidad del pueblo argentino, donde los hombres y los niños se puedan, digamos, realizar. Estos son los sueños, son los objetivos y en eso estamos. Totalmente. Y democratizar la información y la comunicación también. Bueno, ese es un tema. Yo te agradezco infinitamente porque nosotros hay una dictadura de la opinión pública donde estamos vedados. Creo que la primera vez que en estos 2 años tengo una hora de entrevista donde puedo decir todo lo que puedo decir y te agradezco. Excelente. Y esto tiene un valor tremendo lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Porque, bueno, sufrimos muchísimo, ¿no es cierto?, esta cuestión fíjense, mira, hace muy poco me publicaron un artículo, ¿no es cierto?, en el Diario 1 de Entre Ríos, una chica, una periodista, no solo que lo publicó en su página, sino que lo puso en la página 4, tenía que ver donde nosotros demostrábamos que teníamos 123 años de conocimientos técnicos y profesionales en lo que hace la materia del dragado. Tenemos nuestra flota, tenemos muelles, tenemos sobre todo los recursos de 400 millones de dólares. Y bueno, pusimos un mapa, ella publicó esa nota y llamaron desde Rosario, ¿no es cierto?, para censurarle y que bajara de la página, ya no lo podían sacar del papel, ¿no es cierto? La censura está al orden del día. La Total. Dictadura, si vamos a hablar de democracia, hablemos de la democracia de los medios. De la información y la comunicación. ¿No? Y Totalmente. De la comunicación. Así que, chicos, yo les agradezco infinitamente. Veo que un hombre aquí está herido de un brazo, pero el hombre nuestro operador Juan. Nuestro operador Juancito. Pero vino a reclamar la soberanía del trabajo. Vino a reclamar la soberanía, exacto. La soberanía Así que, Luciano, bueno, este espacio se llama Punto de Vista. Es un lugar donde vamos a invitar a gente. Seguramente en algunas semanas, meses más, me voy a dar el gusto de invitarlo a Carlos y charlar de todos estos temas. Y Punto de Vista es parte de Democráticamente, que es este canal, este multimedio, que tratamos de ser fiel al nombre, ¿no? Democráticamente, e invitar a todos los puntos de vista, a todas las perspectivas. Así que te agradezco en nombre de todo el equipo a que te hayas tomado este tiempo para venir a hablar de todos estos temas. Infinitamente gracias, doblemente gracias, y siempre con los sueños de una Argentina justa, libre y soberana. Como dice Carlos, como dice nuestro himno, para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad en una Argentina que tiene 9 millones de pibes que son pobres. Entonces, con esos objetivos, con estos sueños de dar vuelta alguna vez la historia, la página, gracias. Luciano, muchas gracias.